¿Te atreves a mirar desde diferentes ángulos? En El Espejo exploramos la actualidad desde múltiples perspectivas, donde opiniones de nuestros expertos se enfrentan en un debate en cabina. El Espejo, un espacio donde la información se refleja en diferentes ángulos, mostrando la complejidad del mundo que nos rodea. No te pierdas El Espejo, de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana, solo en A Toda Marcha. Buenos días a toda la audiencia. Estamos en sintonía a través de Canal 97 de Claro, 72 de Altiz, 396 de Win, gracias a Miavisión, a Coco TV, gracias a Nelson Javier Cocodrilo, por supuesto a través de Sentido 89.3 FM de la radiocadena comercial RCC Media, más de 50 años llevándonos la mejor información a través de los medios tradicionales y ahora también digitales. A toda marcha rd.com, nuestra página web, donde nos pueden también ver en tiempo real, también en nuestro canal y en Instagram, a toda marcha rd. Antes de empezar, quiero agradecer a la gente de All In Coffee, que nos trajo un desayuno espectacular para que empecemos el día bien alimentados, con buena energía, gracias a All In Coffee. Esa es la cuenta de Instagram, All In Coffee. Si quieres ordenar tu desayuno a tu empresa, a tu compañía, o simplemente estás en tu casa y quieres optar por un desayuno equilibrado, pues entonces la opción es All In Coffee. Hoy tenemos un programa de lujo, está Adens con nosotros, el doctor Wilson Ureña, también Bárbara Arisleida y Estelito del Llano. Cuenten todo. ¿Cómo Estelito del Llano? Este que está aquí. ¿Y Omar? Mi hermano Omar, por supuesto. Sí, es fundamental, productor general de Toda Marcha. Simón. Simón, El Estelito. gran varón. Ay, no, eso me queda a mí el pájaro. Empecemos, señores, buenos días. Buenos días, señores. ¿Cómo están todos? Ay, qué rico estar nuevamente con todos ustedes y a través de esta gran emisora, el grupo RCC Media. También les quiero recordar que pueden sintonizarnos a través de nuestras redes sociales, en donde estamos completamente en vivo. Suscríbanse, compartan, denle a la campanita, díganle a la gente también que sintonice nuestro programa, porque aquí venimos a opinar con sentido y de una forma totalmente diferente. Vamos a aprovechar la visita a todos, chicos, que está el doctor, que la semana pasada estuvo ocupado y no pudo estar con nosotros, con un tema muy, muy importante y súper positivo: el suicidio. Empecemos. Señores, este programa es sarcástico. Así nos vendemos, Lo que ¿verdad? pasa es que la parte positiva es que vamos a hablar de eso. Exacto, ¿no? Y que el doctor nos va a dar luz con respecto a eso. Exactamente. Soga en mano, por favor. Yo tengo la mía ahora. Ok, atención. Buenos días, qué bueno es estar aquí luego de pasar por este virus o por esta gripe mala, como se llama. La gripe que anda. La gripe que anda. Pues bien, hablar de suicidio en psiquiatría es como hablar en cardiología de un infarto. O es como común, normal. Sí. Pero Wilson, quiero entrar en contexto con los oyentes para que comencemos con esto. Tú sabes que la estadística de la Oficina Nacional de Estadística, ¿verdad?, está arrojando unas cifras. De hecho, Arisleida y yo estábamos conversando que nos pareció muy extraño, porque dice que por cada 100 mujeres que se suicidaron, ¿verdad?, o se quitaron la vida, porque ahora hay un tema con YouTube, con este tema, sí, que lo quitan, 619 hombres tomaron la misma decisión. Dice que subraya la necesidad de abordar la salud mental masculina y de desarrollar estrategias de prevención de suicidio específico para hombres. Es crucial entender, dice esta organización, que los factores subyacentes que contribuyen a esta diferencia, como las normas sociales que desalientan a los hombres, es buscar ayuda a problemas de salud mental. Para abordar la crisis es fundamental, dicen ellos, que debemos promover la conciencia, crear campañas de sensibilización, facilitar el acceso a servicios de salud mental, es decir, garantizar que los hombres tengan acceso a servicios de salud mental asequibles, es decir, a bajo costo, y culturalmente competentes, o sea, que no nos dé vergüenza visitar un psiquiatra. Un tema de investigación es necesario y también de apoyo comunitario. Y dice también esta organización que hay factores de riesgo de salud como los trastornos mentales, los abusos de sustancias y también eventos traumáticos. Te paso la bola, Wilson. Bien, hablar del tema de suicidio es un tema crucial en salud mental y es un tema de suma importancia. Hablar de suicidio es hablar de un ingreso aquí y en cualquier parte del mundo.
todo paciente que tenga una idea, un pensamiento o un intento suicidio, que son 3 cosas distintas, es un paciente que tiene criterios para ser ingresado en una unidad de salud mental. Repite esos 3 factores, por favor. Sea intento, una idea o una ideación suicida. Ok. O una tendencia pero tú estás suicida. hablando de 3 aspectos, pero cuando es la idea, ¿quién determina que debe ser ingresado? ¿O cómo nos si damos ni cuenta? el mismo paciente Lo detecta. quiere ir a una consulta con un psicólogo, que una consulta con un psicólogo debe ser lo mismo que una consulta con un cardiólogo o con un ginecólogo. Cuando el paciente tiene una ideación suicida, no solamente viene con la ideación suicida, viene acompañada de otros síntomas, viene con tristeza, con llanto, melancolía, Encierro, ¿verdad? aislamiento. Ok. Exactamente, viene acompañado de otros síntomas. Ahora bien, que el síntoma cardinal en ese momento sea la ideación suicida o el intento suicida o el gesto suicida, eso es diferente. O sea, es diferente un paciente que tenga una idea suicida, pero que no la tenga estructurada, que no haya pensado con Cómo qué lo quiere hacer hacerlo, o cómo hacerlo. o cómo hacerlo. Pero hay pacientes que tienen una ideación suicida estructurada, que saben que lo van a hacer con una soga, con algún veneno, con un arma de Pastillas. fuego, con pastillas. Lanzarse de un determinado piso. Exactamente. O de Eso, puente, pero o para también con las llegar, puertas. Como hemos visto aquí. Ahorcamiento, puentes, o sea, diferentes formas de hacer llegar a cabo el suicidio. Wilson, dice aquí el estudio, estoy impactado con esta información, de que la mayoría de los hombres que se quitan la vida con más efectividad que con las mujeres, tiene que ver mucho con el estigma y la discriminación Así es. y temas de problemas económicos de pertenecer. Y esto me recuerda claramente, aunque no hubo suicidio, pero sí hubo muerte, fue con el atraco del Banco Popular. O sea, hay una necesidad urgente entre esas personas que no tienen el equilibrio para poder afrontar su realidad y es entonces delinquiendo, y ahí sucede el tema de que se pueden quitar la vida o quitarle la vida a otros. Lamentablemente los hombres buscan menos ayuda que las mujeres y los hombres son más fuertes a la hora de tomar una decisión como el suicidio. Las mujeres lo intentan más, pero lo logran menos. Y los hombres lo intentan menos y lo logran más. Pero no ¿Cómo? será que lo intentan más y lo logran menos porque no tienen la valor. la intención de finalmente suicidarse y no llamar la atención. Yo Y creo a que- esto quiero ir. ¿Cómo yo puedo determinar que una persona lo que está es llamando la atención? Manipulando. O preocuparme verdaderamente y buscar ayuda, darle seguimiento, apoyarla, porque verdaderamente tiene esa intención. Es una pregunta importantísima. Y cuando se habla de eso, la gente siempre habla también de que está manipulando. Eso es por llamar la atención. No. El psiquiatra y todo el personal de salud mental, inmediatamente se hable de intento, idea suicida, debe tomarlo en serio. Nosotros no estamos en ese cerebro para saber, o sea, qué está pasando, si es manipulación o no. Mientras se averigüe lo contrario, ese paciente debe estar ingresado. Ok, Uy. Wilson, en pero- función de ya. esto, hablamos obviamente de un proceso depresivo y también ese es uno de los factores. Y lo otro es que, por ejemplo, podemos hablar que la mujer puede estar trabajando y deberíamos trabajar nosotros más como sociedad y como comunicadores en la inteligencia emocional, porque aquí solo trabajamos las emociones, sea económica, sea familiar, sea cualquier índole que nos esté afectando. Entonces vemos una mujer emocionalmente más capaz que un hombre. Sí, también hay que tomar en cuenta, Denise, o sea, que también hay suicidios emocionales o impulsivos, perdón, es la palabra. O sea, por ejemplo, el hombre es más impulsivo que la mujer a la hora de tomar una decisión. Y hay suicidios que no tienen nada que ver con ningún estado de ánimo. Hay suicidios que tienen mucho que ver con un estresor. Por ejemplo, un candidato que acaba de perder una candidatura, valga la redundancia. ¿Cómo pasó? O sea, es un candidato, o sea, propenso a que por un impulso, por una pérdida que tenga de 500 De millones de estrés. pesos que cogió prestado para Nada la más y política. nada menos, Casi nada. un chin, Exactamente. un O por detallito. una ruptura
una Amorosa. ruptura amorosa que de repente eso se da con mucha frecuencia. Pero ahí es donde entonces estamos trabajando la emoción. Sí, Porque ahí está no está haciendo netamente el impulso, sino lo emocional lo que te impulsa a hacer esa y si acción. te das cuenta, se da con mucha frecuencia lo que son suicidio, homicidio. O sea, que el paciente, o sea, Ahí sí, comete es muy lo que frecuente. es el acto suicida contra él, pero también comete el homicidio hacia la pareja. Lo que Ajá. sucedió Por con el la sentido- comunicadora. Con el sentido Exacto. de pertenencia Ay, sí. que tiene la persona hacia su cónyuge, el hombre entiende, o sea, que esa persona es de su propiedad. Y a la hora, o sea, de tomar alguna decisión, sea impulsiva, que lo haya premeditado, el hombre lo que hace es eso, acabar con todo. Pues Estoy a viendo, eso pero- iba pero- yo, espera un dale, momentito, Bárbara. Enrique, a esa parte iba yo, porque si tú me estás diciendo de que el hombre tiene más facilidad para suicidarse, o se suicidan mucho más. No eso quiere facilidad, decir- efectividad, Eso efectividad. quiere decir de Cuidado. que ellos lo planifican mucho más. Claro. Entonces, si lo planifican mucho más, ¿cómo el hombre hace para acceder a estos sistemas de salud y cómo lo construimos y quitamos esos tabúes para poder pedir ayuda? Las políticas de salud mental en este país es muy pobre o nula, diríamos. Vemos, o sea, que para el mes del cáncer de mamas las instituciones están todas rodeadas de lazos rosados, iluminadas con faroles. Publicidad, con marketing publicidad y superficial. de todo, o sea, hay de todo y no es que tenga nada En contra. en contra de esta campaña, pero si vemos, o sea, en lo que es salud mental, no hay nada. Nada, absoluto. No hay nada que promulgue, o sea, la salud mental y el promueve. bienestar. ¿Por qué tú crees que estemos huérfanos en ese aspecto? Bueno, pienso que las autoridades competentes se han quedado en el asombro de cuando las autoridades como la presidenta o el presidente que han estado en las sociedades van en busca de ayuda, de formular propuestas. Las autoridades se quedan solamente en el asombro. ¿Entienden todavía? Como que le sorprende lo que se está hablando de psiquiatría. Oye. Pero en buen español no meten mano. ¿Entienden todavía que esto es un tabú por un tema de machismo cultural o de exposición, que sientan que están expuestos y vulnerables? Porque recuerden algo, la vulnerabilidad, ninguno de nosotros queremos decir que somos vulnerables, pero al final todos somos vulnerables. Sí, así Entonces, sigue siendo un tabú. ¿Cree usted que sigue siendo un tabú por un tema de sociedad? Sí, yo creo que hemos avanzado mucho, hay que decirlo. Porque las consultas de psiquiatría en este momento, o sea, son muchísimo más amplias que en unos años anteriores. Pero todavía sigue siendo tabú, o sea, que una persona, no solamente de sexo masculino, vaya a una consulta de salud mental. Están las etiquetas, en el hombre muchísimo más, porque el hombre se cree súper poderoso, que todo lo puede resolver, o sea, que tiene los mecanismos de defensa para hacerlo, que se cree más fuerte. Y todo esto tiene mucho que ver también con lo que es el machismo. La O sea, estigmatización la y el miedo estigmatización. y al psicólogo para que no le digan que está loco, que correcto, tiene problemas, por eso. que es débil. Pero Wilson, tú estabas hablando de cuando una gente con solamente tener un pensamiento suicida hay que ingresarlo, pero vamos a hablar de los costos para un ingreso. Tú tienes una clínica en donde se ingresan las personas con cualquier trastorno de Pacientes. salud mental o con cualquier crisis, pero esa clínica tiene un costo. En los hospitales ya hay unidades para atender a las personas, pero no para que una persona permanezca más de 1 o 2 días ahí Que genera ingresado gastos y mientras costos, sea claro, necesario, porque no está el espacio, no ha habido la voluntad política para poner atención a esto. Y sin embargo, las consultas de los psicólogos, a pesar de que todavía hay muchas personas que tienen miedo a ir, están llenas con niños con todo tipo de trastornos mentales, mujeres y hombres con trastornos mentales, que por lo menos ya están siendo atendidos, pero ¿y los que no van a consulta, que no están en las estadísticas? Mira, hablemos un poquito de historia brevemente. Al desaparecer el hospital psiquiátrico, que lo que se quería en ese momento, cuando era director de salud mental, El llamado 28. el llamado 28, Ahí sí, yo una cuando- vez fui para allá. Sí, cuando estaba de director el doctor Ángel Almanzar, de director de salud mental, se hizo la propuesta y se llevó a cabo de quitar el sistema manicomial de salud, porque ya era un sistema obsoleto y que no se utilizaba. ¿Qué pasa? En ese Cuando momento- hablas de sistemas manicomiales es de manicomio. manicomio. Hay que Sí, llamarle sí, manicomio, sí. además Y todo eso. Y entonces explica la diferencia porque me interesa Sí. Bien, que todo el que nos entonces escuche lo pueda entender. Sí, entonces lo que se propuso fue, o sea, que se hicieran unidades de salud mental Ok. en cada uno de los hospitales, o sea, madre de la ciudad, para que esas unidades sirvieran, o sea, de intervención en crisis en pacientes que tuvieran la necesidad de utilizarla.
Entonces, ¿qué pasa? Creo que eso no se hizo con una buena planificación, porque inmediatamente, o sea, se hizo la propuesta, me acuerdo cómo era, con ¿cómo se llama eso? Una pala destructora, desbarataron todas las unidades del hospital psiquiátrico y los pacientes salieron corriendo. Mentira. No te creo, así Con mismo. su bultito encima, Literal. hacia O otra sea, tú me unidad. estás diciendo de que esos pacientes están hoy en día en la calle. Sí. Hay No, muchos esos ellos que están en la pacientes calle. no. Esos pacientes entonces pasa a ser bueno, luego de un tiempo, porque no fue Sí, mágico. sí. Sí, claro. Entonces pasa a ser un centro de rehabilitación psicosocial. Ahí se hicieron unas 6 o 7 casitas. Entonces formaron ahí con los 59 pacientes que hay hasta el momento, que son pacientes que han sido abandonados por sus familiares. Entonces ellos lo que hicieron fue familias, como en grupitos de 6 y 7, lo pusieron en cada casita. En y formaron- comunas. Exacto, y se formaron como familias. Entonces, lo que dice Arisleida, formaron unidades de intervención en crisis. Hay una unidad en el Vinicio Calventi, una unidad en el Cabral Ibáez, una unidad en el Francisco Mocoso Puello, una unidad en el Hospital de San Cristóbal, no recuerdo el nombre ahora mismo. Bueno, en diferentes unidades de hospitales del país. ¿Y la capacidad, Wilson, de esas La unidades capacidad- aproximadamente? Mira, ahí es que está el fallo. O sea, la capacidad de ingreso para los usuarios, o sea, no es suficiente. Además, o sea, que hay muchísimos protocolos para ingresar a un paciente, que yo no lo veo mal del todo, pero por ejemplo, para ingresar a un paciente en una unidad de esa, tiene que quedarse un familiar 24/7. O sea, no todo el mundo tiene la posibilidad de quedarse con un paciente, porque es estar tú interno con el paciente. Correcto. Total, O sea, hay gente que trabaja, hay gente que no tiene a nadie que pueda quedarse ahí con un paciente. Y lo mínimo que puede durar un paciente ingresado ahí son 14 días. Wow. Entonces, ¿Qué tratamiento generalmente se les otorga y cómo el Estado se suple de estos medicamentos para generalmente en cuanto a la medicación, o Sí. sea, estamos más o menos ahí. Lo que más se utiliza es la terapia electroconvulsiva, porque es el método más fácil, más efectivo, más rápido para salir de una crisis. ¿Cómo electroconvulsiva? ¿Cómo así? Sí, terapia Como en las películas. Sí, pero la película lo Lo exagera. exageran, Pero sí, todavía se utiliza dramatizan. ese método. Sí, aquí Pero con 220. explíquenlo, please. Explíquelo, por favor. Vamos, la terapia electroconvulsiva, cuando se habla de este tema, la gente tiende a Asustarse. a asustarse bastante. O a sorprenderse, No es así, ¿no? o sea, la terapia electroconvulsiva es un método de tratamiento que se utiliza, que en Estados Unidos, por mencionar un país, anteriormente ya no se estaba utilizando, y ya hace más de 3 años que también se utiliza en Alemania, en países, o sea, muy desarrollados como que no son como el nuestro. Se utiliza la terapia electroconvulsiva. La terapia electroconvulsiva tiene sus criterios. ¿En qué para consiste? darse. Ajá. La terapia electroconvulsiva es, o sea, por ejemplo, vamos primero a hablar de los criterios. Se utiliza en pacientes que tengan un intento, una idea suicida, pacientes resistentes al tratamiento, que por ejemplo se haya iniciado un tratamiento con antidepresivo y que este tratamiento no responda, entonces una opción sería la terapia electroconvulsiva. ¿Qué va a hacer la terapia electroconvulsiva? La terapia electroconvulsiva lo que va a hacer es que a nivel de neurotransmisores, estas Sí. sustancias, o sea, que no se están produciendo por nivel eléctrico, entonces acciona de choques. manera más rápida para que los neurotransmisores puedan producir, sea dopamina, sea serotonina, sea norepinefrina, lo que vaya a producir. Pero esto es al azar. O sea, no, la terapia electroconvulsiva no nos dice a nosotros ¿A dónde va a caer? porque te demos una sesión de electroshot, o sea, va a aumentar 2 puntos de serotonina, por decir algo. Sino más bien es, o sea, vemos el paciente, o sea, cómo va cambiando día a día. ¿Y qué afecta? Bueno, afecta la memoria a corto plazo. ¿Y qué es la memoria a corto plazo? Bueno, aplatanándolo un poco para Sí. que la gente lo Sí. entienda. Básicos, por favor, atención, Sí. levanten el oído. La memoria a corto plazo, al paciente se le puede olvidar que, por ejemplo, estuvo en el día de hoy aquí, que ayer lo Ay, visitó no. su Pero, hermana. no, No. pero ven acá, esa memoria a corto plazo, ¿eso le ocurre y queda permanente en él o es temporal? Y la Entonces, gente que debe hoy no paga mañana y dice, tengo... ¡Ay, nos encanta! ¡Me encanta! Yo te debo, no, Ven acá, inmortal. ¿eso es permanente ¿Cuándo o fue es eso? La temporal? memoria a corto plazo. Eso sería Ay, bueno. me que encanta se para las olvidara. deudas. Banco, atención. Tengo problemas mentales. Es temporal. O sea, Ok. inmediatamente el paciente va
adquiriendo ya la cognitividad y lo que se ha perdido, porque hay un poco de deterioro cognitivo, pero a medida que el paciente se va reintegrando, que va el familiar también y el terapeuta que está de cabecera, o sea, le va recordando cosas, va uniendo cabos y el paciente entonces se va acordando hasta que llega a la memoria normal. Al final eso es positivo, porque si una persona está teniendo realmente esta situación de intento de suicida o todo este tipo de conductas que van en contra de su persona, entiendo que esto va básicamente en positivo, porque si tú pierdes ese conocimiento, se te va a ir, entiendo yo que se te va a ir olvidando la idea de que... El propósito de la terapia es que se olvide esa idea. Ya. Entonces, o sea, en ese caso es bastante positivo. Es importante que la población sepa que la terapia electroconvulsiva no es una tortura. Ya. Que la gente lo mira como una tortura. Suena Sí, eso, suena, pareciera. Parece Como es antes la película, lobotomía. La exactamente. terapia electroconvulsiva es un tratamiento de los más eficaces, de los más nobles, de lo que menos efectos ¿Qué secundarios tanto produce. sufre un paciente cuando está haciendo ese tratamiento? De hecho, o sea, la terapia electroconvulsiva es el único tratamiento que se utiliza en pacientes embarazadas. Eso te iba a preguntar, te iba a preguntar que si una persona que no tenga este tipo de cosas, pero sí está pasando una posición un poco depresiva, aunque no haya tenido intento de suicidio y todo esto, que aparentemente esté bien, lo puede hacer. Hay criterios, como dije anteriormente, para eso. O sea, por ejemplo, que ya el paciente haya iniciado un tratamiento con un antidepresivo y no hay una respuesta, que el paciente permanezca en el cuadro durante un tiempo y tú no ves una respuesta positiva, pues entonces podemos acudir al familiar. Wilson, perdón, quiero preguntar algo porque yo lo veo con mucha frecuencia. El tema de que las personas se quitan la vida a través de medicamentos. O sea, y de hecho lo ejemplifican siempre en películas, que se lanzan un pote de medicamentos y se quitan la vida o amenazan con esto. Y dice también aquí en este estudio, retomando el tema inicial que es el suicidio, dice que la mayoría del método que utilizan las mujeres más frecuente es el abuso de medicamentos, y en el hombre es utilizar métodos de suicidio más letales como armas de fuego. Se pega un tiro y listo. La mujer se lanza a media farmacia y ñau. Exactamente, es porque lo intentan más, como decíamos ahorita. Ya. Y la forma más fácil de intentarlo más es lo que tú tienes más asequible. ¿Por qué tú crees? Yo quiero que y menos determinemos doloroso, eso. y menos doloroso, porque un medicamento es lo que te va a dormir. Vamos a hablar con una frase que dice así: es un grito desesperado, como el libro de Carlos Cabo. Necesito ayuda, estoy mal, sálvenme. Es un grito desesperado. Simplemente esa paciente, aunque la intención no sea morirse, es una paciente, o sea, que está llamando la atención de una manera positiva. O sea, préstenme atención, necesito ayuda. Porque probablemente, o sea, una paciente que se tome 20 acetaminofén, ella sabe muy bien que 20 acetaminofén no la van a matar. Pero la van a mandar a la clínica. Exactamente, pero va a hacer que ella va a llamar la atención también. Y va a crearle un daño que mucha gente, el chavo, le va a prestar atención. Pero es una alerta como que, hey, estoy aquí, estoy mala. Exacto. Por eso es que digo que veámoslos también, o sea, no solamente de la parte de manipulación, veamos también que esa paciente lo que está haciendo más bien es llamando la atención, pero de una manera diciendo que hay un positiva. problema. Tengo un problema, ayúdenme, ustedes no me están haciendo caso. Nosotros tuvimos un caso particular aquí en la farándula de una chica que se tiró de un tercer piso. En Santiago de los Caballeros, sí. ¿sabes? Exactamente. Sí, ella estaba pasando por un proceso de posparto depresivo. O sea, era un tema terrible. Una depresión posparto. Exactamente. Y no, gracias a Dios no murió. Hoy día ella da testimonio de que no es el camino. Sí quedó, obviamente, su cuerpo quedó fracturado, pero ella está ahora motivando a las personas que sí se puede salir de esta crisis. Wilson, si bien es cierto que muchas personas toman esta decisión, también es cierto que hay personas que sí han buscado ayuda, que están tomando un medicamento, pero lamentablemente no tienen los recursos para mantener el tratamiento. ¿Qué están haciendo ustedes, la Asociación de Psiquiatría, de Psicología, para motivar al Estado, al gobierno, a que implemente políticas públicas en pos de esto? ¿A qué me refiero? Así como hay un programa de medicamentos de alto costo para personas que han tenido un trasplante de riñón, que hay unos medicamentos que son muy fuertes, mensual, 100,000, 200,000, 300,000 pesos. La quimio. ¿Por qué no se crea un programa, o ustedes hacen lo posible, unirse a la sociedad para levantar la voz, para que se cree un programa
de medicamentos de salud mental para personas de escasos recursos que puedan recibir estos medicamentos y no abandonen su tratamiento. Sí, o sea, el gobierno tiene un programa. Lo que pasa es, o sea, que el programa que tiene ha sido siempre a media. Y digo que ha sido siempre porque esto no es nuevo en salud mental. O sea, por ejemplo, podría aparecer en la botica popular risperidona, que es un antipsicótico. Ajá. O podría aparecer, qué sé yo... La ketipina. Ketiapina. Ketiapina. Ay, no, eso me pone más ácido- estúpido. ¿Para dormir? Me pone Podría estúpido. aparecer ácido valproico o litio, pero estamos hablando de 4 medicamentos. O sea, Entiendo. cuando la población necesita un sinnúmero de medicamentos, por ejemplo, en las boticas populares no hay ansiolítico. Y la población, o sea, ansiosa y que no duerme de aquí de República Dominicana es altísima. Altísima. En Estados Unidos dicen que en las farmacéuticas los medicamentos que más venden a nivel de todo este país de Salud Estados mental. Unidos es pastillas para Para dormir, dormir. ansiolíticos y todo ¿Y eso. por qué los medicamentos para la salud mental son tan costosos, Wilson? Bueno, es un asunto de marketing. Te como- cobran por hora para dormir. Bueno, sí, además, o sea que por historia aquí las aseguradoras, o sea, no nos aceptan a Ese los otro psiquiatras. tema. Ese es otro Porque tema. mira otro algo Las importante aseguradoras que no- dijo Condesa, y disculpa, mira este punto. ¿Por qué es tan caro? ¿Por qué es tan costoso los medicamentos? Entonces le dan un valor alto al tema de la salud mental, pero no le dan ese mismo valor para la atención Y la medicación. y el Estado no lo toma en serio. O sea, aquí hay un punto de análisis. Si esto tiene valor es porque aquí hay una situación. Hay un desbalance es verdad. Entonces es donde usted tiene que tomar en cuenta que verdaderamente estos centros, que como usted le quiera llamar, de salud mental psiquiátricos, tienen que realmente aumentar. Y ustedes como psicólogos o como psiquiatras, que son un grupo, un gremio bastante grande, Sí. deberían enfocarse, así como hay muchos centros especializados para eso, aquí debe abrirse Pero debe ser el llamado para salud El- pública a la primero. salud pública, que El no enfo- tiene que estar netamente dentro de los hospitales, Exacto. sino instituciones dedicadas y absolutamente dirigidas a la salud mental, porque si el costo es alto, es porque la salud mental tiene valor. Wilson, tú que has viajado tanto, ¿cómo se trata la salud mental fuera de República Dominicana en países desarrollados? ¿Cómo es el tema con ellos? Porque también debemos tomar en cuenta ejemplos. O sea, Es totalmente- si aquí no entienden cómo es la vuelta, entonces vamos, así como nos copiamos de algunas cosas de otros países, ¿cómo es el sistema de salud en países desarrollados con el tema de trastornos y de Mira, si te mentales? digo, o sea, hay muchas cosas que son parecidas, porque en muchos países, por ejemplo en Estados Unidos, para conseguir una cita para psiquiatría, es una cita muy tardía, y sucede en otros países también. Pero está la importancia de que en esos países, aunque la cita sea tardía, tú tienes la seguridad de que tú vas a tener un tratamiento y que mensualmente ese tratamiento te va a llegar a tu casa. Y un respaldo, y- en ese sentido. ¿Eh? Y un respaldo. A Sí. un respaldo en ese sentido, o sea, quizás, o sea, por el déficit que hay a nivel, o sea, de lo que son profesionales de salud mental, quizás la cita sea un poco tardía, que de hecho, por ejemplo, cuando llevo pacientes de allá, aquí lo que le digo es, bueno, llévate tratamiento de aquí, por si acaso Ajá. no consigue una cita temprana Exacto. allá, te aseguras de que llevas el tratamiento hasta que tú consigas un psiquiatra allá y pueda haber un expediente, entonces no te haga falta el tratamiento. Pero como dice la producción, Omar dice lo siguiente: es verdad que quizás es tardío la cita, pero te dan una solución. Así es. Solución que llega, no es que tú tienes que ir a hacer una fila, te llega a tu casa. Y eso ¿Cierto? es lo que hay que Es así. buscar, como dice Enrique, una copia. Vamos a hacer referencia con respecto a otro país o a otros países y buscar una comparativa para comenzar a implementar, porque las cosas buenas se deben copiar. Eso es así. Entonces, no importa si es tardía, porque a veces también la cantidad de personas... Que se haga. Pero que se Que se haga. implemente. Que se logre. Que veamos una efectividad social con la salud mental, que Allá- es lo Bueno, importante. nosotros y ustedes más bien, y uno que está ya metido en estos medios, somos los que debemos alzar la voz en esto. o sea, Ah, yo porque pensaba que como- lo debemos internar, no estoy de acuerdo. Sí, Todos. es importantísimo que los medios de comunicación se hagan eco de la salud mental. Si esto no sucede, esto
no va a suceder nunca, Correcto. porque ya se ha intentado demasiadas veces, no con este gobierno, con todos los gobiernos. Se ha intentado y se queda solamente en el asombro, se queda en palabras, se queda en papeleo, se va a hacer. Se queda la como dice primera Hipólito, dama va a háganse trabajar, los locos. la primera dama se va a encargar de la salud mental. ¿Y dónde se queda? En nada. En nada. Aquí lo que hay es muchas asociaciones, aquí lo que hay son muchos, ¿cómo se llama esto? Fundaciones, mareos. Sí, asuntos, búsqueda se llama eso. Gente que quiere brillar, mucha gente que quiere darse a notar, gente que ha pasado por una situación de que un familiar se le ha suicidado. O sea, aquí lo que es un grupo de cosas de esas que lamentablemente funcionan a medias y para un grupito. Aquí no hay, o sea, un sistema de salud mental que sea eficaz para la población en general. Bueno, pues con esto vamos a cerrar porque tenemos que tocar otro tema súper importante con Wilson, que lo dijimos y lo tenemos pendiente con la audiencia, que es el bullying, ¿verdad? Y la diferencia entre el bulleador, ¿verdad? Y el que hace el bullying. Esto en el segmento Equilibrio Vital. Pausamos y regresamos. ¿Cansado de la misma rutina de información? ¿Buscas un espacio donde las ideas se enciendan y las opiniones se expresen con sentido? A toda marcha, a toda marcha. El talk show que enciende la República Dominicana de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana por Sentido 89.3 FM.